y bienvenidos a Tus Palabras Suman. Este es un canal presente en YouTube, Instagram y Telegram, en el cual entrevistamos a profesionales conscientes con los cuales trataremos diversos temas. Todos ellos nos ayudarán a entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nuestro invitado de hoy es el doctor Alejandro Zaleta. Es ingeniero mecánico, doctor en optimización energética, estudió termodinámica aplicada, máster en administración de empresas, profesor e investigador de la Universidad de Guanajuato y empresario. Un ser que a través de sus conocimientos es capaz de ayudarnos a sentir y pensar para poder discernir. La finalidad es que en esta ocasión podamos aprender de los errores no contados de nuestro pasado. Hoy charlaremos juntos y a modo de una charla así distendida, iremos planteando preguntas sobre un tema que no os va a dejar indiferentes. Probablemente tendréis una disonancia cognitiva, es decir, que lo que expliquemos no os va a cuadrar con la historia aprendida. Pero lo que tenéis que hacer es no creer nada de lo que digamos, hacer vuestras propias búsquedas y a partir de ahí iréis logrando encontrar piezas del puzzle para formar vuestro propio concepto de la historia que estamos contando y llegar a una conclusión. Entonces, recordar que la historia siempre es contada a través de las vivencias del bando ganador. Por tanto, los sucesos olvidados de la historia siempre pasan a ser mitos o leyendas. Doctor Alejandro Zaleta, bienvenido a tu casa. Tus palabras. Muchas gracias Vicky, qué gusto. Oye Vicky, tengo una gran duda. Creo que no pinchaste dónde dice grabar porque no me parece a mí que estemos grabando. No, estoy grabando yo. Estoy grabando yo, Perfecto. tranquilo. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Tenía la preocupación, pero dije, bueno, lo voy a preguntar. No, Excelente. Pues gracias Vicky por la invitación pues aquí desde México, puestísimos para empezar a abordar el tema. Así que somos materia para desarrollar. Adelante. venga, pues hoy hablaremos sobre Tartaria, historia, mito o leyenda. Encuadraremos ahora geográficamente dónde estaba ubicada Tartaria para que entendáis lo que vamos a contar. La Edad Media, en el siglo XIX, la extensión de tierra que estaba situada al nordeste de Asia, desde el mar Caspio a los montes Urales, se la llamó Tartaria. Los extranjeros normalmente la llamaban la Gran Tartaria. Históricamente no se informó que detrás de ella hubiese un interés táctico u organizativo, pero en la actualidad muchos investigadores concluyen que este territorio rico y avanzado sí influyó poderosamente en el mundo, para luego ser borrado de la historia. Las evidencias han llegado a nuestros días y son arquitectónicas y se intuyen tecnológicas y superiores a las actuales en cuanto a eficacia y eficiencia. Se sospecha que la edad de estas construcciones puede datar entre 300 y 1000 años de antigüedad. Así que, Alejandro, venga, adelante, explícanos sobre este tema tan interesante. Dinos. Muchas gracias Vicky y todo tu auditorio. Miren, voy a compartir una breve presentación para apoyarnos un poquito sobre este tema de Tartaria. Ahí ya deben estar viendo mi pantalla. Sí, correcto. Bueno, pues la cronología que nos han contado, la que viene de diccionario, la de la escuela, la de la universidad y demás, tiene serios problemas de ser sostenible el día de hoy. No podemos argumentar que estemos realmente hoy en el año 2022. Esto es un serio problema, ni tampoco podemos asegurar que el humano estaba aquí digamos, en la edad de piedra con un mazo en la mano. Entonces, esto lo han ya empezado a presentar investigadores en diferentes partes del mundo. Pero yo tengo una propuesta de cronología aquí con ustedes. Vamos a situar en este pequeño recuadro, voy a poner aquí una marquita, déjame ver dónde estoy. A ver, vamos a poner aquí el marcador. Y aquí, bueno. Vamos a hablar de que en la cronología hay un antiguo orden mundial. ¿Por qué un orden mundial? Porque vamos a partir de la premisa de que se ha tenido un control de la humanidad. O sea, la humanidad ha estado bajo control de ciertos actores siempre, digamos desde sus inicios.
y esto se remonta un poquito más a la época de los sacerdotes, la élite y demás. ¿Por qué lo menciono? Si nos vamos más atrás, hay una edad que nos dicen las mitologías de oro, de cristal y algo donde, inclusive algo muy interesante, no hay un sol, no hay luna y demás. Estas cronologías nos los van diciendo pues en diferentes formas y no está totalmente documentado. Esto es totalmente hipotético, pero quiero que lo mencionemos así para llegar al siguiente punto. Algo ocurre en este planeta que lo que vamos a presentar es que se, como que se deforma la creación de donde estamos aquí, ¿sí? Aquí hay algo como que el planeta se desvirtúa, se va hacia encantamientos, hacia atrapamientos de lo que es el cuerpo, el espíritu y la mente. Esto solamente, vuelvo a repetir, como un previo a la Tartaria. Y me voy a todavía remontar al antiguo Egipto. ¿Se acuerdan que en Egipto había dioses como el Ra, Set y otros más, entre muchos otros? No voy a entrar en detalle porque esto es solamente un preámbulo. Pero aquí sí ya empiezo a hablar de que de unos 1000 años atrás, de la fecha que estamos aquí nosotros, debió haber ocurrido una rebelión a nivel planetario, ¿sí? Vuelvo a decir, toda la historia que nos han contado la tenemos que reescribir. No es exactamente en esta hipótesis como nos han dicho. Hay un robo de tecnología parecido a lo que fue el pueblo hebreo. Acuérdense que el pueblo hebreo se crió en el antiguo Egipto, salen de allí y se van y van a fundar un nuevo mundo, un nuevo país, una nueva nación, o como ellos le llamaban, pero en realidad esa tecnología que estoy hablando, desde los pueblos, desde la parte de las pirámides hasta el día de hoy, ya tenían tecnología basada en la energía, en la manipulación de la materia, inteligencia artificial, vida sintética, naves espaciales y demás, aunque parezca esto bastante loco, porque cualquiera diría, ¿cómo es posible si en el 1700 andábamos en carretas y cosas por el estilo? Pues todo eso fue implantado. Hubo un reseteo, vamos a hablar también un poquito de los reseteos. Ahora mismo voy a presentar el por qué le llamamos a estos reseteos, que es donde existen cambios de civilización. Algo no les cuadra, digamos, a estos seres que controlan a la humanidad y en ese momento, ¡pum!, se viene el tema del reset y el reescribir la historia. Vamos a entrar ahora sí ya en cómo lucían nuestros edificios en la humanidad más primigenia. Nuestra humanidad primigenia, que no era la de las cavernas, tenían el control de la materia. Podían mover la energía, podían mover las edificaciones, algo parecido a lo que estoy presentando aquí. Pero todo esto lo encontramos solamente con vestigios bastante deteriorados, ¿sí? Encontramos estas ciudades en diferentes partes del mundo, pero no es porque hayan sido una ciudad demasiado vieja, es más bien porque tuvieron lo más parecido a un diluvio o lo más parecido a un bombardeo, a una guerra o algo que borró de la civilización, borró de la faz de la tierra esta civilización. Aquí todavía no estamos hablando de Tartaria, aquí estamos hablando de los inicios de cómo este planeta empezó a tener el vestigio humano. Pero cuando ocurre ya en este planeta, al parecer hay como una distorsión y empieza a haber la necesidad de control, la necesidad de reinado, la necesidad de manipular. Y ahora sí, aquí ya empezamos a hablar de una civilización con alta tecnología. Se está viendo que tan solo en México, en Perú, propio en España, en Europa y en Egipto y en muchísimos lugares del mundo, hay una red de pirámides, ¿sí? Esta red de pirámides nos empieza a hablar de las primeras tecnologías de la humanidad. Estas tecnologías de la humanidad, como vemos aquí, ya se ligaban a través del control de la materia y el control de la energía. Esto es lo más interesante que empezamos aquí a observar. Y al tener esta parte del control de la energía, entonces lo que empezamos a observar es que a través de mitologías
vamos a tener precisamente mucho del control de las diferentes partes. Sí, este, ¿quieres checar algo, Vicky? No, sigue, sigue. Sí, muy bien. Bueno, entonces, en esta parte, nosotros estamos observando que si investigamos todo lo que nos dicen las mitologías egipcias, mexica, maya, entre otras más, ya hablaban de el control de los espacios, el volar en naves espaciales, el tener todo esto. Esto fue totalmente manipulado y lo que empezamos a observar es que los grupos de élite en el mundo son los que escribieron toda esta parte. En algún momento de estos grupos de élite, como son los reyes, sacerdotes y demás, debió haber habido una rebelión muy fuerte contra ellos y empezó ahora sí la necesidad de manipular la tecnología. Toda la tecnología de la humanidad debió haber sido replegada. ¿Y por qué? ¿Por qué hablo de esto? Estas tecnologías, sobre todo la manipulación del oro, el mercurio, la mica y demás, que estaban presentes en la fabricación de las pirámides, fue replegada, fue cambiada y fue reescrita. Aquí vemos inclusive desde el antiguo Egipto cómo ya se hablaba de prolongar la vida, de tener un elixir de muchísimas cosas, surcar el espacio, surcar todo esto. Bueno, ahora sí ya hablemos de Tartaria. ¿Por qué? Todo lo anterior que les comenté fue un proceso, cómo es que la humanidad ya tenía tecnología, ya tenía todo esto, y se empezaron a consolidar primero en diferentes partes del mundo cierta característica de edificación. Pero para esto ya había sido robada la tecnología desde el antiguo Egipto hasta cuando empieza a florecer este reino de Tartaria. Todo ello es principalmente la manipulación de los elementos, la tecnología, la energía, entre otras cosas más. Algo muy sorprendente, todavía en 1865 se tenía la bandera de Tartaria. ¿Qué quiere decir? Que no pudo haber desaparecido así de la nada. En diferentes manuscritos se tenía en 1865 esto, y todavía en escritos de 1716 seguía apareciendo la bandera de Tartaria. ¿Por qué? Ya había naciones, ya había segmentos y demás. Entonces empecé a investigar en la parte de los mapas. Aquí vemos un mapa de 1914 y vemos la región de rosa, aquí un poquito a la derecha de esta imagen. Vean que había un imperio de Tartaria. Pero la siguiente lámina me sorprendió todavía más. Esta la alcancé a captar de esta manera. Miren, si observamos las regiones sombreadas, voy a cambiar aquí del puntero, lo voy a poner rojito. Miren, voy a apuntar, aquí estoy poniendo. Vean que la Tartaria la señalan en este punto. Pero si nos vamos a diferentes alianzas, la Tartaria ya tenía aliados. Vean aquí, por ejemplo, España pertenecía a esta alianza, parte de lo de Italia. Algunos países en África, podemos observar aquí diferentes regiones, otras en algunos países europeos. Pero lo más interesante, una parte de México, una parte de África y una parte de Argentina ya pertenecían a estas alianzas. Lo más parecido a la Alianza de las Naciones, inclusive aquí una parte de lo que podría representar a Japón, ya teníamos ahí una sección con Tartaria. Aquí en este mapa que les presento es ahora sí cómo es que la humanidad ya empezaba a tener reinados y empezamos a observar en más mapas la región de Tartaria. Sin embargo, si nos vamos a un mapa de la historia de la universidad o del colegio y demás, no nos hablan absolutamente nada de Tartaria. Aquí tenemos más mapas, inclusive en este mapa me sorprendió que la península de Baja California es una isla y ahora nos dicen que se va a desprender, en realidad ya existía. Todo esto aparte de la Gran Tartaria
que representaba desde el reino mongol hasta una buena parte antes de la zona de Moscú, de San Petersburgo y todo eso. Esta parte no pertenecía a Tartaria, que después nos dijeron que sí, pero vemos a continuación toda esta región en mapas, inclusive mapas más antiguos del 1600, y esto nos deja una seria sospecha. La Tartaria sí era una alianza de naciones, no solo fue una, sino eran varias, compartían tecnología, compartían edificaciones. Algo muy interesante, se tienen vestigios de que había en las ciudades este tipo de obeliscos, pero estos obeliscos manejaban una energía limpia, no necesitaban cables, podían iluminar en la noche toda la ciudad y tener todo un festín completamente iluminado con energía libre, lo que le llaman energía limpia o energía punto cero. Y se podían iluminar todas estas secciones. Se tenían también en todas las edificaciones de aquellas épocas este tipo de construcciones con antenas y formas. Ahora, ¿por qué en la charla empecé a hablar desde Egipto y mucho más atrás? Porque esta tecnología fue una evolución o un robo, llamémoslo así, y un control de la energía. Solamente la élite lo podía manejar y se le iba compartiendo a la sociedad. Entonces, estas cúpulas se supone que lo que hacían es que de noche se iluminaban, captaban la energía de la atmósfera, algo parecido a un flujo toroidal, entraba por aquí, adentro se hacía un toroide y excitaba unas lámparas con gas de mercurio y oro, y entonces esto generaba iluminación. Y así también podían tener todos los edificios iluminados. Estos edificios se pueden encontrar desde Argentina hasta Norteamérica, pasando por toda Europa, pasando por algunas ciudades en África y en otras más. Esto le llamamos nosotros el antiguo orden mundial. Este antiguo orden mundial tenía pues privilegios de contar con energía limpia, alta tecnología, manejo de las infraestructuras, vehículos, naves espaciales y demás, incluyendo armas de uso sónico, de pulsos. Entonces, todo este antiguo orden mundial empezó a tener, inclusive ya se le atribuye el surcar los cielos en forma de naves, el manejo de la energía etérica en diferentes partes del mundo. Pero algo no les fue bien con el orden mundial, o sea, esta necesidad de control hizo que se hiciera un reseteo. Inclusive en este reseteo lo que nosotros hemos visto es que las mitologías hablaban de que hubo hasta una guerra. Si nos vamos a las mitologías aquí mayas, está escrito de que en cierto momento del mundo no fue exactamente el gran diluvio que nos dijeron, pero sí hubo ese gran reseteo. Borraron de la faz de la tierra la civilización y empezaron a cambiar la historia. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos edificios de esta alianza tártara o esta alianza de naciones quedó bajo tierra después de algo que provocaron, fue totalmente provocado, ni siquiera fue que haya llegado del espacio, pero aquí nos muestran que prácticamente fue lo más parecido a una guerra atómica y hay vestigios bajo tierra de que todo esto quedó sepultado. Si nosotros investigamos un poquito más, vemos algo muy interesante. Fíjate bien, en uno de los videos que nos presenta el youtuber de Virtus Veritas, nos habla precisamente de que entre las alianzas de las naciones de aquella época tártara, debía haber un despertar de guerra una guerra, vuelvo a repetir, de carácter atómica, pero donde el gran objetivo fue África, ¿sí? Esto ocurre aproximadamente entre el año 1700 y 1800. Y entre esa realeza, una realeza que existió de raza negra, fue donde trataron de hundirla. ¿Por qué? Porque ya había una rebelión entre naciones. Ahí en el video que les estoy citando aquí, que se llama Armagedón, está publicado hace pocos meses, van a ver cómo se explica
la guerra entre estas naciones y queda el planeta entre los años 1700 y 1800 hundido en la oscuridad por todo este derroche de armamento que hubo y el planeta queda prácticamente devastado. Lo único que quedaron en pie son esos grandes edificios que hoy dicen ser palacios de gobierno, hoy dicen ser oficinas de correo, estaciones de tren, algunas universidades, algunos otros sitios históricos, entre comillas, porque al ganar la guerra, donde hunden a esta realeza negra, la otra realeza se hace del control mundial y a partir entre 1800 y 1700, la fecha no la tenemos muy clara, pero se instaura el nuevo orden mundial. Toda esta realeza negra prácticamente la borran del mapa y esclavizan a toda la raza negra en todo el mundo. De ahí viene el estigma del racismo. El racismo se crea precisamente para desaparecer a los pobladores que también tenían poder, inclusive muy fuerte, en diferentes partes del mundo, y la borran. Una vez que borran de la faz de la Tierra, implantan ahora sí lo que se conoce como el nuevo orden mundial, lo más parecido a lo que dice la Biblia, que los elegidos por ese Dios o por ese élite, llamémoslo así, pues ellos gobernarán al mundo. Y es lo que estamos viviendo al día de hoy. Estamos viviendo una gobernanza en el mundo por 144,000 personas de diferentes razas, de diferentes naciones, que se les fue dado en ese reseteo, en ese borrado de Tartaria, todas las instrucciones. Y ahora, en este nuevo orden mundial, pues se hacen las alianzas de las naciones. Ahora sí, se hace lo más parecido a la ONU y se trata de electrificar a todo el país. Aquel Nikola Tesla y aquel Albert Einstein que nos dijeron en esta historia que les estamos nosotros narrando, en realidad fue la implantación de la energía eléctrica y atómica para control de la humanidad, incluyendo después el petróleo. Y con esto se tiene toda la reescritura a manos de grupos como la masonería, los jesuitas y otras órdenes que ya no son tan secretas, y por instrucciones de esta élite se reescribieron todas las cosas habidas y por haber, se quemaron muchas bibliotecas, muchos escritos, algunos son los pocos que han quedado, son los que se han filtrado y por eso tenemos escasa información. Inclusive hay un profesor mexicano, Andrew Marhul, creo que es español, pero vive aquí en México. Él ha sacado su libro basado en las cronologías de Anatoly Fomenko y otros más, donde describe mucho de lo que les acabo de decir, y así es como está pues prácticamente todo este tema de Tartaria, los reinos y demás. ¿Cómo ves, Vicky? Pues es súper interesante, porque me surgen tantas preguntas que yo no sé si nos va a dar tiempo. Pero bueno, a ver, lo más impactante es quizás para mí, porque también he hecho mis investigaciones a raíz de querer hablar de esto, Sí. la desaparición de este pueblo de un día para otro. Esto es una cosa que a mí me inquieta bastante, y el hecho de que en el siglo XIX ya no se hablase para nada de este imperio. Estas son cosas que me hacen tener paralelismos con otras civilizaciones que también desaparecieron de un día para otro. Sí. ¿Y dónde fueron estas civilizaciones? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Se desmaterializaron? ¿Qué pasó con ellas? Bien, esta era una guerra anunciada. La desaparición de todo esto estuvo anunciado porque el conflicto se llevó por muchos años. Ya había una tensión. Parecido a la Guerra Fría, ¿te acuerdas aquella Guerra Fría que a ver si disparaban los satélites de un lado y luego los otros y las bombas y bla, bla, bla? Bueno, eso ya ocurrió y está en el psique humano. Por eso lo trataron de recrear para que a ver si con el miedo entre la primera, segunda y tercera posible guerra mundial, en realidad ya ocurrió. O sea, este planeta ya se lo cargaron. Y cuando empezó a haber un conflicto entre estos reinados, ¿por qué? Porque el humano empezó a tener acceso a la energía libre. El humano empezó a tener acceso a la tecnología de sanación. El humano ya no tenía que rendirle culto a nadie. Sabía
que lo que eran los reyes, sacerdotes, las religiones y demás, no les intimidaba en lo más mínimo. Entonces, estos reinados que se habían pues repartido la tierra para control de la humanidad no estaban haciendo la función del control. Entonces, entre reinos dijeron, tenemos que hacer alianzas y los que no estén haciendo bien su tarea, los vamos a bombardear. De ahí es que existen muchas ciudades intraterrenas y en los próximos años se van a descubrir muchísimo más, porque los que tenían plata, posibilidades y demás, mandaron construir sus búnkeres y vamos a descubrir túneles que unen ciudades y demás con tecnología muy avanzada, hicieron esos búnkers. Los que tenían mucho más posibilidad económica de aquel entonces, estamos hablando de 500 años atrás, ¿sí? Olvídense, vuelvo a repetir, que en 500 años atrás andábamos en un burro y una carreta. Ya andaban en naves espaciales, ya tenían tecnología para construir pirámides. El Amazonas tenía ciudades de más de 20 millones de habitantes. Escuchen lo que acabo de decir. No, si de hecho hay grabados, que todavía se conservan algunos, en que los grabados del siglo XVII y más atrás ya hay naves espaciales en los grabados. Exactamente, de repente en las pinturas salía por ahí una navecita o salía algo raro surcando el cielo, es correcto. Entonces, la región de Yucatán, que es donde está la cultura maya, que nos dicen que data de 4000 años atrás y todo eso, no, hace 500, 600 años estaban allí y sus pueblos estaban ahí, poblados. Ya había poblaciones muy densas, vuelvo a repetir, de 5 a 20 millones de habitantes. Imagínate como la Ciudad de México, pero viviendo en el Amazonas bastante armónicos, Sí, sí, con sí. salud y bastante una sociedad muy avanzada en civilización. Pero la élite controladora no quería eso, quería el sometimiento a la sociedad, quería que la sociedad le tributara, porque ellos son más de tipo parásito. No, no es de algo que se ponga a trabajar hombro con hombro entre los humanos. Ellos quieren que los mantengan, ellos quieren el control, el séquito alrededor de ellos. Muy parecido a los políticos de ahora, Sí. que cuando hacen un meeting quieren ahí 10,000 personas en una plaza y cosas por el estilo. Bueno, esta élite ya estaban entre ellos peleando y los poderosos, al saber que se iba a detonar una guerra mundial anunciada, se fueron al espacio y siguen ahí orbitando. No crean que los extraterrestres vienen de otras galaxias. Ellos tienen sus bases orbitales en el espacio y van y vienen. Y es lo que vemos de repente como luces raras, objetos y demás. Y debajo de tierra se quedaron otros. Entonces, la guerra que se creó es la que, voy a volver aquí a la diapositiva, está inclusive se empezó a documentar esta parte, el lanzamiento de misiles unos con otros, aire-tierra o misiles intercontinentales. Vemos todavía en la zona de Moscú para arriba, en todo lo que es la ex Unión Soviética, déjame ponerlo aquí así, esta zona, lo voy a poner en otro color porque no se ve bien ahí, vamos a poner así. Esta zona todavía tiene lo que son parecido a cráteres. Y en la zona de Yucatán, aquí están los famosos cenotes sagrados que nos dicen que los mayas se bañaban en ellos. Son bombardazos. Y todavía si hacemos muestreos científicos de la tierra o del agua, hay isótopos radiactivos en esa zona. Entonces, Entonces, sí, entonces sí, al hilo de esto que dices me viene una cosa a la mente. Esos incendios tan grandes que hubieron en el siglo XVII, XVIII, XIX y que quedaban las ciudades devastadas, pero los árboles no se quemaban, entonces iría al va de la hilo mano. de lo que tú estás Claro. contando, ¿no? Claro, porque si vemos a nivel mundial, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, se queman todos los bosques del mundo, todas las pestes del mundo, todas las guerras de independencias y guerras de no sé cuánto en el mundo, todas bibliotecas quemadas y demás. Eso quedó en el psique humano, o sea, nuestra parte humana se quedó con la idea de que ahí hubo algo devastador. Pero lo más interesante es que los edificios de aquella alianza tártara quedaron totalmente disponibles. Prácticamente los que están poblando ahora la supuesta realeza
que tienen en sus manos todos esos edificios, hay una teoría que son usurpadores. Ellos tomaron esos edificios para sí mismos porque quedaron de pie y borraron inclusive prácticamente todo lo que es aquí en el Amazonas, quedó pues borrado. Ahora mismo en el Amazonas se están sacando emisiones de metano de toda la cantidad de ciudades que están allá abajo enterradas y que ahora es aparentemente una selva. Entonces, en menos de 300 años, la Tierra se volvió a estabilizar, la sociedad se volvió también a procrear como lo tenemos hasta ahora, pero esta élite implantó el nuevo orden mundial. Acuérdense que entre 1700 y fracción ocurren las 13 colonias que aparentemente fundan lo que es los Estados Unidos. Y los Estados Unidos se proclama prácticamente como el árbitro de todo el mundo, que Vale. nadie lo nombró, ellos se autonombraron. Claro, entonces la civilización que vino después, que fue procreando, ya había olvidado todo su pasado. Es que, bueno, según tengo entendido, no podían recordar porque como hubo una desaparición o masacre, porque tampoco lo sabemos, se repobló, según tengo entendido, con niños pequeños huérfanos de otras ubicaciones. Entonces, claro, Es estos niños correcto. huérfanos que ¿Sí? los reubicaban en territorios pues nuevos, digamos, a repoblar, pues estos niños, una vez crecieron, pues ya no tenían esos referentes anteriores porque no existían Así para es. ellos, Así ¿no? es, así es. Sembraron niños. Está bastante documentado este tema, ya sea por incubadoras sintéticas o robado del vientre de sus madres prácticamente al nacer y llevados a puntos. Entonces, esto es una teoría bastante macabra la que estamos diciendo, pero pareciera que así lo controlaron. Bueno, Alejandro, y al hilo de lo que decíamos, estas civilizaciones, este gran imperio que desapareció de un día para el otro, tengo entendido que fue una inundación que vino de barro y sepultó todos los edificios y además hay vestigios de fotografías arquitectónicos que muestran estos edificios semisepultados en épocas anteriores, en siglos anteriores hay registros en fotografías estas antiguas, en blanco y negro, que nos muestran esa evidencia. ¿Cómo vino esto? ¿Esta inundación sería provocada o sería cosa de diluvios cíclicos o qué sería esto? Bueno, de lo que sospechamos, porque vuelvo a decir, esto fue, como decíamos, una guerra anunciada. Esto fue algo que ya se veía venir en aquella lucha de naciones y en el momento que se tiran bombardeos de un sitio a otro con armamento que inclusive no conocemos todavía al día de hoy, porque era armamento bastante sofisticado. Se cree que es de tipo atómico, pero aparte de lo atómico, tenían otro tipo de tecnología que desequilibraba el ecosistema. El medio ambiente se empezó primero a nublar. Se cree que fueron los años sin sol, pero no es porque no saliera el sol, es que era tanto la nebulosidad que había en el planeta que se hizo una glaciación. No paró de llover, empezó a llover. Una Sí, dime. cosita, es Sí. que tengo también entendido que esto que tú dices, de que el ambiente estaba tan denso, yo he leído de que había mucha polución, como muchas toneladas de polvo se han dado cuenta Afirmativo. de que cayeron en determinada época, que fue la que provocó lo que dices tú, y además que esto está datado porque con los restos arqueológicos, estas pruebas que hacen, detectaron realmente cuántas toneladas habían caído a nivel mundial. Es correcto, es correcto. Tú imagínate que de repente en el día de hoy se sienta primero pues un megaterremoto por los movimientos de placas tectónicas, o sea, porque fue una liberación de energía muy fuerte. De repente se nubla todo. De repente, eso pasa meses Meses, nublado. sí, sí. Y ahora empiezan a caer polvos con lluvia y eso se formaba en lodo. Y tú decías, bueno, pero ¿qué pasa? Y de repente medio metro.
luego ya de repente 1 metro, y luego ya ves que tu casa se está prácticamente 4 metros hundida, y luego ves que empieza a haber enfermedad, no hay alimentación, no hay nada, y la gente empieza a morir, y todos tus gobernantes se subieron a su nave espacial y se fueron, y otros se encerraron en los búnkeres de abajo. Quedó toxificada a nivel de tierra, se dice que durante varios años, y el nivel de radiación todavía hasta el día de hoy es el producto de que en esta civilización tengamos el mayor número de cánceres, el mayor número de problemas de salud, problemas psicológicos muy fuertes y demás. Toda esa civilización se replegó, y lo que estábamos diciendo hace un ratito, volvieron a sembrar con niños nuevos, que ahí se tienen, por ejemplo, fotografías de los trenes llenos de niños. ¿Mm? Y a todos les sembraron una historia detrás. Tú eres Pérez, tú eres Martínez, tú eres Rodríguez, tú eres Smith, tú eres Strafford, tú eres lo que quieras. Pero yo reto a muchas personas a que me digan su linaje 500 años atrás. Es muy difícil. Sí, es En difícil. España sí conocí más de alguno, me sacó un pergamino. Ah, pues sí, sí, el abuelo, viceconde de no sé dónde. Ah, bueno, los de la realeza sí tienen un linaje todavía documentado, pero nosotros que somos de a No. pie, Puedes tener 4 generaciones atrás. Si me apuras mucho, 5, si hay mucha documentación antigua, cinco, así pero, es. pero ya, ya. Ahí párale de contar. Y a nosotros en Latinoamérica, el clásico abuelo que vino de Europa, colonizó, y la abuela era mestiza aquí, indígena, y de ahí nacimos nosotros. Pero esa historia la plantaron en todo el mundo y no hay más. Y además, Res- inclusive sí, que la maniobra, de ser así, porque claro, aquí estamos diciendo ya que nadie se crea nada, porque claro, no sabemos, todo esto son indicios que nos llevan a estas teorías, pero de ser sí, así, un niño, por todos he sabido que si de los 0 a los 7 años no tiene el referente de sus progenitores, este niño cuando crece no tiene esos pilares firmes de carácter, de actitud, por tanto, después serán una civilización más manipulable, ¿no? totalmente, totalmente. O sea, tú tienes una civilización de niños y niñas en esos primeros años donde lo que les cuentes se lo tragan. Ujú. Y les empiezas a decir, y de ahí jugaron el papel, pues todos estos supuestos que venían los católicos, en el caso de Latinoamérica y en otras partes del mundo, están historias muy similares, que educaban a los niños. Y las escuelas, los colegios mayores, si te fijas, siempre estuvieron en manos del clero. ¿Para qué? Para implantar. Todo basado en el miedo, todo basado en obedece, todo basado en esto. Pero ¿qué estaban planeando? Tener al día de hoy el control de empresas, el control de la sociedad, el control de la educación, el control de todo esto. Por eso se llaman un nuevo orden mundial, porque para ellos el antiguo tipo Tartaria era, todos teníamos energía en casa, todos teníamos agua, todos teníamos un terreno donde cultivar. No necesitabas ni el papel moneda, no necesitabas la moneda de muchas otras No, cosas. y inclusive he leído que tampoco se alimentaban de la forma que nosotros, nuestra civilización, se alimenta. He leído Es que correcto. no era orgánica la alimentación. De hecho, una de las hipótesis de la antigua Tartaria es que la mayoría de las casas no tenían el WC que tenemos nosotros, O sea, el y lavabo. ellos tenían un sistema digestivo muy diferente a la dieta actual de nosotros. Ellos se supone que comían menos, crecían más, inclusive está la hipótesis de que había raza de gigantes, y convivían gigantes con humanos de la estatura actual, y ambos tenían sabiduría, conocimientos y demás. Y su biología era relativamente diferente a la que tenemos nosotros ahora. Si te fijas, nos implantaron el desayuno, comida y cena, y luego entre cada uno de ellos colaciones, y es comer, 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 por no decir tragar, tragar, tragar. Y ellos hacían a veces una sola comida al día, y solo cuando su cuerpo lo requería, y era una digestión tan sana que quizás tenían que defecar o orinar una vez a la semana o menos. Entonces, las casas tártaras en diferentes partes del mundo
era muy difícil ver que tuvieran el baño como nosotros. Y luego el idioma también es muy curioso porque también he leído de que cuando escribían era interpretable la misma escritura tanto por el escritor como por la persona que estaba enfrente. Que no me lo explico cómo podía ser eso. Pero yo te pregunto, si esto estuviese escrito en un cristal, ¿se leería igual de un lado que de otro? No sé, esa parte sí vi un La poquito desconocemos. algo de eso, pero lo único que yo creo es que esos métodos de comunicación con esa escritura un poquito más unificada la quitaron y reforzaron, ya venían desde antes reforzando el tema de los idiomas. Una vez metieron a una computadora los diferentes idiomas del mundo y más parecía que los idiomas fueron desarrollados por un sistema de cómputo que por una evolución como nos dijeron, que cada quien por diferentes regiones fue creciendo un idioma y demás. Y esto más parecen algoritmos desarrollados y cuando se lo implantas a los niños desde cero, los haces creer que fue su idioma, ¿eh? O No, sea, claro. es sorprendente. O sea, tú le puedes decir, ahora voy a tener a los niños de tal zona, les implanto tal idioma, y este, y este, y este, y los que sí se quedaron por ahí resguardados y que sobrevivieron a estos cataclismos son los pocos dialécticos que existen en el mundo por ahí perdidos. Nosotros nos vamos de repente a un vasco euskera o nos venimos acá a un otomí mexicano, no tienen ni siquiera una raíz latina, no tienen una grecorromana, no tienen nada de eso. Claro, porque ha Entonces, perdurado lo suyo, ha perdurado su identidad, sí, ¿no? y ellos tienen identidad propia. Entonces, sí se ve que el reseteo tampoco le salió muy bien, ¿eh? O sea, mira que le dieron con la paliza al planeta y provocaron esta lluvia de lodo y los edificios se llenaron de lodo y están ahí abajo todavía, a veces hasta 10 metros en algunos lugares. Y en realidad algunas sociedades sobrevivieron a ese cataclismo y que no fue el primero, porque se data, el diluvio universal fue más atrás, ¿eh? Exacto. Ese O sea ya nos que daría para otro programa. esto se va repitiendo cíclicamente y no se Sí, repetirá por accidente, se repetirá por otras, por intención, otras causas, ¿no? ¿sí? Cuando se les va de control la granja. Y luego hay otra cosa, que también nos ha llegado a la época actual, el tema de las exposiciones internacionales que había en esa época, que se Sí. realizaban como un papel importante para construir la infraestructura. Entonces, ¿no sería un lugar de reunión para diseñar las futuras civilizaciones o eliminar otras? Ahí hay una parte muy, muy interesante, como bien dices. Construían lugares donde iban a haber estas expos, digamos, de la nada, de repente edificios majestuosos, impresionantes. Ahí se reunían en parte la élite y en parte gente tomadora de decisiones para después diseminar esa tecnología. Pero terminaba la expo y en pocos años la desmantelaban. Algunas poquitas se quedaron, pero era impresionante la forma de construirlas. Tomaban algunas fotografías o en algunos casos que no había fotografía eran dibujos. Al día de hoy todavía dicen, ¿por qué desmantelar algo tan impresionante y luego borrarlo? Se creen dos cosas, que ya se estaba repartiendo la tecnología a nivel mundial para que fuera libre para todos, para que la tuvieran, o ahí solamente confluía la élite y estaban planeando cómo iban a repartirse el botín Ujú. para después irnos soltando en este nuevo orden mundial. ¿Sabes qué? A los 5 años diles que ya tenemos vacunas, dentro de 10 años diles que ya tenemos motocicletas, que después tendremos coches de pistones, y después tenemos aviones a turborreacción, después les va a llegar el ordenador y para dentro, o sea, una agenda mundial macabramente planeada hasta que en qué año y en qué fecha tenían que aparecer los móviles, en qué momento tenía que aparecer, no sé, cualquier tecnología que te imagines, O ya sea todo que todo existía. estaba planificado, Sí, ¿no? para su agenda, en Estaba este orden planificado. mundial. Madre mía. Y los edificios estos tan fantásticos, el tema de la forma que tenían estos edificios, que decían de que podían modificar las células, esto es súper, súper novedoso.
si realmente esto era así, porque además se da la circunstancia ahora de que yo he visto reportajes también, de que ya hay biólogos celulares en América que dicen que los genes y el ADN pueden ser modificados según las actitudes mentales repetitivas de la persona. Por tanto, esto viene en relación a las cualidades que estos edificios igual tenían, en relación a la gente que vivía dentro, ¿no? Sí, sí, el ADN, el que nos dicen ese espiralito que siempre nos dibujan y que supuestamente es el ácido Boronuclénico. desoxirribonucleico. Sí, ese vero. Bueno, nuestro ADN, todo parece indicar que es mentira. En realidad es células en vibración, con una cierta longitud de onda y frecuencia. Se encuentran resonando. Han hecho experimentos de poner el ADN en agua y luego retirarlo de ese recipiente, y el agua se quedó impregnado con la longitud de onda y la figura de la célula. Entonces, nuestro ADN es lo más parecido a una nota musical. Es lo más parecido a una canción. Y en esa canción o nota musical, los edificios estaban construidos para armonizarte. Por eso es que de repente nosotros llegamos a algún lugar, te sientes a gusto, claro, feliz, y sientes vibración, y sientes empatía, sientes amor, sientes todo eso. Pero entras a otro edificio, casa y o no te lugar, sientes bien. no te sientes bien. A mí me duele la cabeza en un centro comercial. He tenido crisis de ansiedad en pleno centro comercial porque me dicen que es lo máximo del mundo y que ahí están todas las tiendas más fashion del planeta. ¿Qué crees? Tengo una jaqueca terrible. Por la energía que se La desprende allí de las energía personas que están allí, ¿no? Se supone. y esa vibración Será la vibración. tóxica. No, Sí, pues son temas súper interesantes porque además, claro, ya se dice que en muchas historias se comenta de que en Oriente hay una leyenda que dice que en el Asia Central existe una colonia de poderes extraordinarios que actúan como un gobierno secreto. De esto ya hablaba también la Madame Blavatsky, luego hablaron los Rosacruces, luego estaba la leyenda de Shangri-La. O sea, es como si en la historia van habiendo cosas que te van haciendo pensar de que las cosas no son como dicen que son, ¿no? Hay algo ahí que va latente según qué personas van hablando de una cosa, escritores de otra, ¿no? Y son como piezas sueltas que vas encontrando, pero que luego cuando las vas uniendo, ¿no? Entonces ya consigues un hilo argumental, ¿no? Mira, tan sencillo como que aquí en México y en muchísimos lugares del mundo, cuando alguien notifica al gobierno que encontró en su jardín una pieza de varios años atrás y que ahí encontró vestigios de otra civilización, aparecen los controladores que acabas de decir. O sea, todos ellos están tan preocupados que no se sepa a la sociedad todo este reseteo que provocaron, que cuando de repente, por alguna X razón, hacen una excavación y aparece los vestigios reales de la historia real, te vienen gente por encima del gobierno que ni siquiera son militares, pero hasta los militares se le cuadran. Quiere decir que llegan gente en vehículos muy extraños, vestidos de una forma muy extraña, y puede estar al lado un coronel militar y a ese casi casi saludarlo y decirle sí señor, no señor, y no es nadie de tu democracia, no votaste por él, nadie lo eligió y tiene jerarquía y nadie sabe quién es. Vamos, que estamos al hilo de Men in Black, totalmente, ¿eh? O sea, más o menos. tenemos la película de ciencia ficción aquí. Y nos lo ponen en las películas para ese famoso primado negativo, para que lo vimos en una película y cuando lo contemos aquí digan, ay no, esa historia es la de Men in Black. O sea, no, para eso lo hacen. No, sí, desde luego que es un tema Sí. para nunca acabar, ¿eh? Es una cosa estupenda el hecho de poder, bueno, viajar en el tiempo, en cierto modo, ¿no? Porque estas historias nos hacen viajar en el tiempo, la historia no vivida, la historia que no hemos vivido, y a través de las reminiscencias que nos van llegando, entonces podemos hacernos una idea de lo que igual
pasó en esa época? Porque la certeza tampoco la tenemos, hay que dejarlo claro. Es un pincelazo nada más lo que tenemos, ¿eh? Y por eso dije al inicio de esta charla que estos son hipótesis de armar el puzzle y Claro. todavía el puzzle hay piezas que no me terminan de embonar y estamos en ese proceso. No, no, es que esto es una historia fantástica, fantástica, pues para soñar despierto. Entonces, Sí, pues bueno, quizás nos tocaría hacer pues como un resumen de todo lo que hemos hablado. Si te parece, yo digo más o menos un resumen que me resuena a mí y que yo claro. he redactado Sí, 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 para la adelante. audiencia. Y luego, si quieres, tú dices lo que sea y vamos poniendo fin a esto. Mira, Vale, yo, vale, yo adelante. las ideas que tengo, bueno, que tengo en relación a lo que hemos hablado y a lo que habíamos hablado previamente a esta charla, yo he escrito lo siguiente. Digo, la historia no contada nunca dejará de sorprendernos, porque es muy curioso como una de las civilizaciones más grandes del mundo, con una tecnología muy avanzada, si la comparáramos a la actual, obtenida por la unión de varios países del momento, perduró en su apogeo un largo tiempo y se destruyó por causas aún desconocidas. Quizás fue la oposición a este imperio el que, utilizando sus conocimientos tecnológicos, eliminó a la Tartaria de los mapas, para luego repoblar todo el territorio, simulando la construcción de construcciones que pertenecieron a la Tartaria. Llegó el reseteo, guardaron para siempre la tecnología libre y a nuestra civilización actual la hicieron funcionar mediante los cables eléctricos y los combustibles fósiles. Nikola Tesla intentó entregar al pueblo la energía libre, pero no se le permitió. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo llegará el día en que la humanidad hará lo correcto por el bien de la unidad del pueblo y no tomará decisiones por el egoísmo y usurería de unos pocos? La historia siempre se repite. Esta es quizás la gran pregunta para la cual aún no tenemos la respuesta. Así lo sentí y así lo escribí. Excelente, Vicky. ¿Qué nos puedes decir Excelente. tú como remate? A ver. Bien. Mira, mi comentario de cierre es que esto viene quizás de un conflicto ya todavía a nivel espiritual. O sea que estos ya se venían dando con la cazuela desde un plano espiritual. Cuando una cierta humanidad creamos este plano dimensional que se llama Tierra, llegamos con ganas de vivirla, disfrutarla, encarnar en cuerpos, tener un equilibrio o simbiosis, como le llamemos, plantas, animales, minerales y demás, vivir una encarnación. Estábamos tan a gusto, teníamos tecnología, teníamos cosas, no éramos evolutivos como la teoría darwiniana, éramos ya, bajábamos de la aplicación de la nube, lo más parecido a Dios, de la nube bajábamos la aplicación, la bajábamos a la materia, que sería la madre, entonces ahora sí, el equilibrio padre-madre lo convertíamos en el hijo, que somos esta encarnación, y a vivirlo. Esto iba todo bien. Pero esos que envidian, esos que desean, esos que arrebatan, observaron esta creación, se colaron por algún lugar, los filtros que pusimos de alguna manera lo violaron y entraron. Y cuando entran, se apoderan poco a poco de esto, lo más parecido a que encerraron, pues ahora sí que nuestra civilización y se hacen del control, sobre todo de la tecnología. De ahí empiezan a planear cómo quedarse el mayor tiempo posible en este plano dimensional y en una de tantas, que ya fue el tema este de Tartaria, ellos al observar que ya también las alianzas de las naciones estaba soltando al pópulo o al búlgaro o a la gente normalita, ya la energía, la salud, las emociones y demás, y aunque se parara en ese momento una figura, entre comillas, de autoridad, llámese rey o llámese un sacerdote, o les quisieran implantar una idea, la gente decía, no, espérame, estamos recobrando nuestro psique, estamos recobrando nuestro control. Y en ese momento para ellos fue someter más.
Para mí eso ocurrió en lo más parecido a lo que fue la época de lo que dicen que fue el cristianismo. Para mí el cristianismo no es el que nos contaron. El cristianismo fue un despertar popular. Todo el pueblo en todo el mundo en algún momento se empezó a despertar en mente, en espíritu, en cuerpo, en tecnología y demás. Y se rebasó todos los posibles controles. De ahí viene el antiguo orden mundial, ahí empieza la Tartaria. Y aún así, en la Tartaria, que desde mi punto de vista duró 1000 años aproximadamente, al final de esa Tartaria, la Alianza de Naciones era tan poderosa que otras que no estaban dentro de ese club decidieron iniciar una guerra para recuperarlo. Y bombardearon a costa de cargarse toda la faz de la Tierra, plantas, animales. Algo muy interesante, no hay bosques viejos. No, es verdad. Hay árboles que pueden durar varios cientos de años y si recorremos todo el mundo en un avión y vamos aterrizando cada 10.000 kilómetros, no vamos a encontrar bosques viejos. No. Entonces, este planeta fue incendiado, fue radiado, fue bombardeado, fue deformado, fue alterado en forma de que esta ambición por volver a recuperar el control y hace aproximadamente unos 300 y pico años estos controladores decidieron reimplantar un orden mundial, repartieron el botín a los ganadores y aquellos edificios majestuosos, vibracionalmente armónicos con la humanidad, fueron tomados, pillados por esta banda y ellos se hicieron el control e implantaron, reescriben historias, reescriben todo y no tenemos nosotros en este momento una forma de recuperarlo, porque fue un control bastante orquestado. Tienen una agenda y van a ir soltando la tecnología poco a poco, como la gran novedad, ¿a cambio de qué? Del poder tecnológico de esta civilización. Si te fijas, hay muchas gentes que me han platicado, me han comentado que sus hijos son capaces de golpear a la madre si no les compran un móvil de última generación. ¿Qué quiere decir? Nos tienen pillados a nuestros hijos. ¿Por qué? Por la tecnología. Si nosotros recuperamos la espiritualidad, recuperamos la convivencia con los elementos, recuperamos los parques, los bosques y demás, y acostumbramos a nuestros hijos a ello, y recuperamos nuestra tecnología energética, nuestra tecnología del agua, nuestra tecnología de clonación, nuestra tecnología de muchas otras cosas, recuperaremos este reino. Pero aquí hay una carrera. Si no lo hacemos de una forma rápida y organizada, estos vuelven a apretar el botón rojo, ¿eh? Sí, nos vamos a ir todos por el aire. Entonces, pues vamos a ver cómo está la cuestión y vamos a tratar de irnos un poquito a perfil bajo y que no salgamos tanto al radar. Está calentito. En fin, Sí. pues nada, como cierre como cierre de hoy y al hilo de la charla que hemos tenido, como en cada charla, he encontrado una frase que nos describe lo que hemos hablado hoy. La frase de hoy es de la escritora María Barrientos, que dice así: el tiempo deja preguntas, muestra respuestas y aclara dudas, pero sobre todo el tiempo trae verdades. Por lo que deseo que os guste, os sume e ilumine vuestro camino. Gracias por compartir este buen rato de reflexiones profundas conmigo y espero que os haya gustado. Y si es así, suscríbete, pulsa me gusta, toca la campanilla para recibir futuras notificaciones de nuevo contenido y sobre todo comparte y difunde si te hizo reflexionar y te suma. Nos vemos muy pronto en la próxima charla de Tus Palabras Suman. Un abrazo, Alejandro, ha sido un placer. Gracias. Un placer a ustedes. Un abrazo, un beso a todos, ¿sí? Y a compartir. Nos vemos Hasta en la próxima. Hasta Gracias. pronto. Adiós.